Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como siempre, lamentando justamente que hemos tenido que ausentarnos muchos viernes y agradeciendo a mi madre, la doctora Neri Esteves, por haber estado cubriéndonos en estos días. Pero hoy quiero compartir con ustedes y decirles que en el último segmento del programa trataremos de tomar llamadas. Así que aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta sobre el tema que estaremos tratando en cuestión, que es el cuidado de tus articulaciones, lo que la gente le llama las coyunturas. Para este tema tenemos con nosotros a la doctora Francesca Álvarez, quien es médica reumatóloga, internista del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando justamente este tema interesante, porque sabemos que muchas de las personas que están viendo el programa, ahora cuando levantan pesas, le comienzan a sonar el hombro, las rodillas, la cadera, o usted en las mañanas cuando se levanta tiene algún tipo de dolor articular o está presentando fatiga o algo que usted no tenía anteriormente, que era ese dolor en las articulaciones, ahora se está presentando. Y por tal razón, para conocer de qué manera cuidar justamente este aparato locomotor, o sea, esto que te permite moverte e interactuar, estaremos hablando con esta destacada profesional de la salud que, como decimos, tiene sus consultorios en el Centro Médico UCE. Señores, en estos días hemos estado recibiendo fuertes precipitaciones en la República Dominicana. Sabemos que hemos tenido el embate de un fenómeno atmosférico que conocemos en República Dominicana como una vaguada. Múltiples lugares han sido arropados por las aguas y sabemos que luego de las aguas en nuestro país comienzan a surgir enfermedades, las cuales los dominicanos y dominicanas debemos comenzar a prepararnos. Es lo que se conoce como las enfermedades después de la lluvia. Estas enfermedades las reconocemos como dengue, malaria, leptospira, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades oculares. Entonces, por tal razón, el llamado en este momento es que usted, como dominicano y dominicana, tiene que tratar de tener agua limpia, tratar de no ser en este momento demasiado lanzado, porque observamos que cada vez que llueve hay un grupo de personas que en esas aguas sucias, negras, que corren por nuestras calles, las personas comienzan a bañarse, comienzan a nadar, y ya hemos visto imágenes, por ejemplo, de personas alrededor de lo que es la Plaza de la Bandera, justamente desafiando estas aguas, hablando con ellas, y muchas veces hasta se dan su traguito de esa agua, y sabemos que la misma puede tener orina y desechos, tanto de seres humanos como de animales. Por tal razón, el llamado tiene que ser, en este momento, cualquier persona que presente un cuadro febril debe tratar de buscar asistencia médica. El llamado que hacemos siempre a los residenciales, a las torres, a aquellas personas que comparten el agua que está en una cisterna, reconocer que usted debe tratar de clorar esa agua, tratar de que si usted sabe que la tapa de la cisterna, ahora que llovió, toda esa agua le pasó por encima, es muy probable que esa agua haya filtrado hacia lo que es esa cisterna y usted en ese residencial en este momento posiblemente se esté bañando con todos los desechos que estuvieron flotando en nuestro país. Una mala costumbre que tenemos dominicanos y dominicanas es justamente lanzar las bolsas de basura para el medio de la calle, con los zafacones se caen y justamente todos esos desechos que están dentro de estas bolsas justamente contaminan el agua. Y usted sin darse cuenta comienza a presentar una lesión en la piel o a nivel de los ojos y usted no entiende qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Que justamente estos fenómenos atmosféricos han contaminado lo que es el proceso del agua que se utiliza en su casa para bañarse, para cepillarse, para cocinar. Así que por tal razón, aquellas personas que se encargan justamente de la administración de los condominios, tratemos dentro de lo posible de tener un agua que sea lo más apta para el consumo posible. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que hayan estado con nosotros en estos minutos. Vamos a ir a la primera pausa y al regreso, como ya anunciamos, tenemos con nosotros a la doctora Francesca Álvarez, médico internista y reumatóloga del Centro Médico UCE, con quien estaremos hablando justamente del cuidado de las articulaciones. Así que si usted ha tenido un dolor en el hombro, en la espalda, en estos días y no le encuentra razón, quédese por ahí que la doctora Álvarez va justamente a tratar de explicar muchas cosas. Quédese un momentito, regresamos aquí en 360 grados.
Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo. Les pido disculpas porque en ese primer segmento ustedes saben que tenía mucho que no venía al programa y me siento un poquito oxidado, pero sé que con la compañía de ustedes lo vamos a lograr y que hoy tendremos un programa extraordinario. Ya saben, en el último segmento estaremos tomando llamadas, así que aquellas personas que tengan algún tipo de inquietud para la doctora Francesca Álvarez, repito, en el último segmento estaremos colocando justamente los teléfonos y así también en el trayecto del programa estaremos colocando los teléfonos de la doctora Álvarez, médico internista y reumatóloga del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando justamente los cuidados de las articulaciones y sobre todo estaremos hablando de todos esos mitos que hay sobre lo que son las articulaciones y los dolores de los mismos. Doctora Álvarez, gracias por estar con nosotros. Francesca, un placer tenerte en 360 grados. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Espero que sea de mucho provecho. Francesca, vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Cuáles son los problemas articulares más frecuentes en República Dominicana? ¿Cuáles son esas patologías que hacen que las personas más frecuentemente vayan donde un o una reumatóloga para evaluar esas molestias en las articulaciones, por favor? Sí, la causa más frecuente por la que el paciente asiste a consulta son por los dolores articulares específicamente. La causa más frecuente de dolor articular suele ser la artrosis, pero la artritis no se queda atrás. Desde 1 a 1.5 millones de personas a nivel mundial padecen esta enfermedad. Francesca, sí, pero hablabas específicamente de los pacientes que tienen problemas de las articulaciones degenerativas. Sabemos que todo el que pasa de 50 años, alguna gente ya hablan de los 40, nos ponemos un poquitico crocante que cada vez que uno mueve un brazo le suena crack o una rodilla, práquete. Entonces uno está asustado. La pregunta es, ¿ese tipo de eventos es peligroso, es normal y cómo se va manifestando en el tiempo, por favor? Sí, eso va a depender. Realmente no hay edad para presentar esos dolores articulares y esos problemas de artrosis, aunque es más frecuente en personas mayores, por el uso, obviamente. Pero realmente hay otras causas, como es el sobrepeso, como son los traumatismos, las personas que hacen mucho ejercicio, con mucho peso, se pueden lesionar y pueden producir desgaste de aquella articulación. Francesca, algo que observamos con cierta regularidad es que habitualmente la mujer se queja más de dolor en las articulaciones que el hombre. ¿Existe alguna razón que pudiera explicar el por qué la mujer se queja más de esos dolores articulares? Claro, hay algunos hombres que con la edad nos ponemos ya medio ñoño y todo nos duele, pero la realidad ¿es la mujer más propensa a tener problemas a nivel de las articulaciones que los hombres, por favor? Sí, específicamente. La artritis es más frecuente en las mujeres, es como un 3 a 1 con respecto a los hombres. Por eso es que las mujeres se quejan más de dolor y es una realidad. Las mujeres tienen más dolores articulares y tiene mucho también que ver con el trabajo que desempeña la mujer. Y la mujer, sobre todo en el hogar, también tiene que aportar, entonces obviamente tiene más dolor y se queja más dolor a nivel articular. Francesca, ahora que tú hablas de cuestiones de la actividad de la mujer, anteriormente la mujer se quedaba en la casa y le tocaba fregar, trapear, cargar a los muchachos. Ese primero era de los suaves, pero tú estabas mencionando ahorita lo que tiene que ver con la actividad y mencionaste también la parte de la realización de ejercicios, sobre todo gente que levanta mucho peso. La pregunta es, ¿cuándo una persona debe decidir entre ir donde un reumatólogo o ir donde un ortopeda en el momento en el cual esa persona tiene algún tipo de dolor en las articulaciones, por favor? Sí, fíjate, es una pregunta muy importante porque hay mucha duda con respecto a eso, que si voy al ortopeda, que si voy al reumatólogo. Ambos somos expertos en lo que son las enfermedades articulares, pero realmente la causa va a depender de la causa que esté produciendo ese dolor articular, porque puede ser por desgaste de la articulación, como estamos hablando de artrosis, pero también puede ser por un problema de base que tenga ese paciente, como es artritis reumatoides, lupus eritematoso sistémico y un sinnúmero de enfermedades que van a producir dolores articulares y que el reumatólogo las va a inmediatamente identificar. Francesca, una palabra que he utilizado ya en más de una ocasión, y uno como médico la reconoce, que es el término artrosis, pero sería importante que, por favor, un poquitito extenso, le expliques al público de 360 grados qué significa artrosis y si este proceso es peligroso, por favor. Claro, la artrosis no es más que un desgaste de lo que es el cartílago en lo que es la articulación. Este cartílago que va a estar en medio de una articulación evitando lo que es el roce o evitando la fricción,
con el tiempo, con los traumas, se va a ir desgastando y esto va a producir entonces la unión de las articulaciones, el deterioro, produciendo dolor, inflamación y hasta deformidad en los pacientes. O sea que estamos hablando que esa colchita que está entre los huesos, o imaginemos aquí en el hombro que usted tiene varios huesos ahí que están justamente interactuando, se pierde esa colchita o en el hombro. Entonces ese hueso va a rozar el uno con el otro y eso entonces va a provocar ese dolor intenso que muchas veces le pasa a las personas cuando tiene algún tipo de inconveniente. Hay personas, Francesca, que utilizan algunos suplementos y me interesa dentro de lo posible, doctor Álvarez, que hablemos de eso. Hay muchas personas que se ha puesto muy de moda el estar tomando algunos suplementos, sobre todo en sobrecitos, que si cartílago de tiburón, que si condritina, que si colágeno, que si vitamina aquello, que si vitamina lo otro. ¿Realmente existe algún tipo de evidencia de que las personas que utilizan este tipo de suplementos pudieran tener una articulación más saludable o menos comprometida, doctora? Bueno, sí, fíjate, hay diversos estudios de los cuales no se ha especificado realmente cuál es el trabajo que ejercen los suplementos, pero sí sabemos que ellos ayudan a lubricar el cartílago, ayudan a lo que es la producción de ese condroitín y glucosamina que se encuentra normalmente en cada articulación, evita lo que es la progresión de la enfermedad y el deterioro de la misma. O sea que sí es recomendable tomar suplementos por un tiempo determinado y, como dije anteriormente, evitar el aumento de peso, evitar hacer ejercicios con mucha pesa. Se recomiendan ejercicios de bajo impacto en los pacientes. ¿Qué serían ejercicios de bajo impacto, doctor Álvarez? Sobre todo, por ejemplo, caminar, no trotar, porque trotar va a dañar las articulaciones de la rodilla. Okay. Ajá. Y por ejemplo, la natación es un ejercicio perfecto, donde no se van a utilizar mucho las articulaciones y vamos a aumentar lo que es la masa muscular, evitando así el roce articular del que mencionamos anteriormente. Bastante interesante la conversación con la doctora Francesca Álvarez, quien nos dice que si usted no ha corrido, no se ponga en este momento a estar corriendo 100 kilómetros. Usted sabe que uno se pone como loco, de que quiero ponerme saludable y la gente abusa. Los suplementos, como dice la doctora, en algunos momentos ha demostrado ayudar, en otros no. Doctora, el colágeno en sí, que sabemos que es una proteína y que no se va a absorber como tal, sino como aminoácidos, ¿tiene algún tipo de función real? ¿Vale la pena aquella gente que están tomando colágeno todo el tiempo que lo sigan utilizando? Sí, mi recomendación es que los sigan utilizando realmente, porque ayudan de una u otra forma cuando es precoz, cuando es inicial el proceso, ayuda a evitar que siga progresando. Científicamente no está del todo demostrado, pero es mejor utilizarlo, claro que sí. Doctora, algo que usted mencionaba y que hemos tratado de manera indirecta es el asunto de la edad. Y se habla en algunos momentos de que hay edades más frecuentes para esos dolores articulares. Los padres y madres que están viendo este programa, que se quejan, por ejemplo, de algo que es muy frecuente, que son los dolores de crecimiento. La pregunta es, ¿cuándo esos dolores me tienen que hacer preocuparme y buscar ayuda con un reumatólogo o reumatóloga? En este caso, la doctora Álvarez en el Centro Médico UCE. La pregunta es, ¿cuándo yo digo, no, ya tengo que salir de esto y llevar el niño donde la doctora para que lo chequee? Sí, realmente los dolores del crecimiento sí existen y es una realidad. Pero hay que vigilar el niño, cuáles son las articulaciones dolorosas, si son pequeñas, si son las grandes articulaciones, si se está inflamando la articulación, porque cabe destacar que hay artritis en niños, o sea, la artritis no tiene edad, puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en personas mayores de 50 a 65 años, pero se puede presentar en niños. Entonces, es bueno siempre llevarlo al pediatra y darle las especificaciones, las características del dolor que presenta el niño, y entonces esto lo va a remitir al reumatólogo. O en su defecto, si ve que no mejora, entonces es bueno siempre identificar otra causa que le produzcan ese dolor articular. Doctora, muchas personas, como dijimos al inicio, tienen la duda de ir al reumatólogo o de ir al ortopeda. Yo soy de los que plantea que si las manifestaciones tienden a ser muchas, si el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, si el paciente tiene caída del pelo, problemas cuando la luz le da la luz del sol, esas personas quizás deberían ir a la consulta del reumatólogo antes de ir donde el ortopeda. Muchas personas quizás no saben específicamente a qué se dedica un reumatólogo. Si usted pudiera, por favor, en palabras de asentado y lo más
extenso posible para que las personas lo tengan claro. ¿Qué es lo que hace un reumatólogo y cómo se forma? Porque muchas personas, quizás viendo 360 grados, nunca habían escuchado hablar de un reumatólogo o de una reumatóloga en este caso. Sí, la reumatología es una ciencia de la medicina que se encarga de estudiar las enfermedades articulares y las enfermedades del tejido conectivo. O sea, nosotros los reumatólogos vamos a identificar, a tratar esas enfermedades que afectan las articulaciones y aquellas enfermedades del tejido conectivo, como lo es lupus, vasculitis, Sjögren, son un sinnúmero de enfermedades. Entonces, es bueno saber las características del dolor que presenta el paciente. Eso es muy importante. Si es una articulación, ¿cuál es la articulación que está dolorosa? Si es poliarticular, o sea, si son varias articulaciones que están inflamadas, si son pequeñas articulaciones, como por ejemplo las muñecas, los metacarpos, las interfalángicas proximales, o sea, las manos, si son las rodillas, que son grandes articulaciones. Es bueno identificar si las es simétrico, si es que le duelen los dos hombros, si es solamente que le duele uno, si le duelen los dos codos. Esos son datos que son importantes, como mencionábamos ahorita, la fiebre, otro tipo de sintomatología. Sí, porque hay síntomas constitucionales que va a presentar el paciente, como lo es la fiebre, cabe la redundancia del dolor, la inflamación, la pérdida de peso, la salida del cabello. Si tiene lesiones a nivel de la piel es muy importante, sobre todo, por ejemplo, el rash en ala de mariposa, que nos hace, que es una característica de los pacientes con lupus. Francesca, evaluando todo este proceso de la parte de lo que tiene que ver con los procesos reumatológicos, siempre se ha dicho que los problemas en las articulaciones, del punto de vista inmunológico, ya no solamente hablando de la parte mecánica, de las personas, por ejemplo, que tienen que exprimir los suapes, cagar a los muchachos, que tienen que meter la ropa en la lavadora y exprimirla, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando, fuera de ese trabajo mecánico, estamos hablando de los procesos inmunológicos, donde se habla de que la mujer continúa siendo más frecuente como el sexo que presenta enfermedades de tipo reumatológico. Continúa siendo esta relación, como decías al inicio, igual, y cuáles serían estas enfermedades más frecuentes, por favor. No, realmente, como dije anteriormente, las mujeres son más propensas a presentar esos tipos de enfermedades. La edad de presentaciones en la etapa reproductiva tiene mucho que ver con lo que son las hormonas. Hay un componente hormonal, hay un componente genético importante para que se desarrolle la enfermedad. Son un conjunto de situaciones que van a coexistir para que se desarrolle la enfermedad. Doctora, hay situaciones también importantes, y es que muchas personas, independientemente de los suplementos que mencionamos, utilizan remedios naturales. Algunos tan locos como que aquí en República Dominicana, cuando explota un transformador, la gente sale huyendo con una botellita de agua para llenarla del aceite eléctrico. Creo que es un drama que hemos visto en muchísimos sitios. La gente llena una lata o llena una botita de agua de aceite eléctrico de la que acaba de caer del transformador para aplicárselo en las articulaciones para reducir el dolor. La realidad es, ¿tiene algún tipo de evidencia aplicarse este tipo de sustancias sobre las articulaciones, en una rodilla que le duele, en ese tipo de cosas, por favor, doctora? Realmente no hay evidencia científica con respecto a lo que acabas de decir. Hay muchas cosas, hay muchos remedios naturales que la gente utiliza. Yo no tengo nada en contra de los remedios naturales, siempre y cuando no hagan daño, se lo informen a su médico, no abandonen el tratamiento que nosotros les suministramos, vayan constantemente a la consulta. Y entonces sí, bueno, pues puedo recomendar de que utilicen sus remedios naturales, pero siempre de acuerdo con el médico. Pero eso sí, bueno, pues no está descrito. No está descrito que el aceite eléctrico mejore para nada. Recuerden que eso es un aceite que está caliente, quemado muchas veces, y eso puede producir cambios y daño en la piel. ¿Ok? Y si se aspira mucho, estos hidrocarburos pueden producir desde confusión hasta la muerte. Así que por favor vamos a dejar de estar evitando eso, que la doctora Álvarez, así como ustedes la ven, es una persona que trata justamente de llevar la fiesta en paz, pero tiene que decirlo. Doctora, desde el punto de vista reumatológico, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en República Dominicana? ¿Cuáles son esas patologías que usted ve en su consulta en el Centro Médico UCE, así como en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, que sabemos que usted ha estado laborando durante bastante tiempo en esta institución de salud? Por favor, doctora. Bueno, en mi experiencia, las consultas más frecuentes son las artrosis, está la artritis reumatoide, están los pacientes con lupus, señores, hay mucho lupus,
Hay otras enfermedades como vasculitis, Sjögren, muchas enfermedades que realmente son un poquito desconocidas para la población general. Y nos llega mucho. La osteoporosis, que generalmente no duele, duele cuando es ya crónica, pero puede coexistir junto con otras entidades. Y entonces pueden fracturarse fácilmente, principalmente aquellas personas mayores, y tenemos que tenerla en cuenta. Eso suena bastante interesante, eso que usted hace ese llamado, sobre todo el lupus. Porque cada vez que se menciona la palabra lupus, la gente tiembla, sobre todo por desconocimiento. ¿Pudiéramos, doctora, hablar un poquitito antes de ir a la segunda pausa de cuáles son las manifestaciones que cualquier persona viendo 360 grados diría, caramba, pero todo lo que yo tengo pudiera quizás ser lupus, entonces tener que ir a la consulta con la doctora Francesca Álvarez en el Centro Médico UCE? Doctora, ¿cómo sería, por favor? Sí, no hay un síntoma patognomónico de presentación en los pacientes con lupus, pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ellas pueden empezar con síntomas constitucionales como fiebre, dolores articulares, inflamaciones articulares, salida del cabello, pérdida de peso, entre otras cosas. Pero si es una mujer, está en etapa reproductiva, entre los 15, 40 años de edad, que presenta dolores en las articulaciones sin ninguna causa, inflamaciones articulares, úlceras en la boca, en la nariz, lesiones en alas de mariposa, que es un rash que respeta el surco nasogeniano, algún tipo de lesión en la piel, la salida del cabello, la pérdida de peso, entre otras cosas. Es importante que vayas al reumatólogo para identificar qué es lo que te lo está produciendo. Doctora, otro dato que usted acaba de mencionar que me llamó muchísimo la atención fue la parte de la osteoporosis. Usted acaba de decir que la osteoporosis no duele, porque la mayoría de las mujeres dicen, tengo osteoporosis y me duelen los huesos. Y usted acaba de decir que duele ya en una fase avanzada, ya cuando las personas tienen quizás microfracturas. ¿A partir de qué edad? Porque hay que reconocer que las damas, y esto es una crítica que siempre le tengo a las mujeres, me disculpan, ustedes se concentran solamente en la atención con el ginecólogo hasta que se les quita la menstruación. Sin embargo, la mujer debe comenzar a pensar en su salud fuera de la parte meramente reproductiva y ginecológica. Entonces, ¿a partir de qué edad Francesca Álvarez, como médico internista y reumatóloga, recomendaría que una mujer tenga por lo menos una consulta con la reumatóloga, por favor, doctora? Sí, yo recomiendo que a partir de los 40 años de edad, cuando empiezan ya a disminuir todo el tema hormonal, es importante una evaluación. Y es importante hacer una densitometría en aquellas pacientes y también los hombres, porque dejamos a un lado los hombres y ellos también lo presentan. Y como dije anteriormente, no causa un gran dolor lo que es la osteoporosis, a menos que la enfermedad esté avanzada. Y entonces es por esto que debemos de, a cierta edad, después de los 40 años, en el hombre un poquito más, después de los 50, pues hacerle una densitometría e instalarle tratamiento. Es importante también decir que cuando el paciente tiene artrosis junto con lo que es la osteoporosis, puede salir irreal la densitometría, puede salir normal o aparecer osteopenia, pero el paciente realmente tiene osteoporosis, entonces hay que tratar. Excelente. Señores, estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista y reumatóloga del Centro Médico UCE y labora también en el Hospital Docente Dr. Francisco Moscoso Puello. Vamos a ir a la pausa y al regreso continuaremos hablando sobre los dolores articulares, cómo cuidar las articulaciones, que es lo próximo que le vamos a preguntar a la doctora Álvarez, y le vamos a pedir al máster muy amablemente que coloque los teléfonos del estudio. Así que si usted tiene algún tipo de pregunta sobre dolores articulares que usted, algún familiar, su mamá, su papá está padeciendo, usted puede llamar a la doctora Francesca Álvarez, que ella muy gentilmente responderá a la misma. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo su sintonía. Señores, estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista y reumatóloga, también del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando el tema justamente del cuidado de las articulaciones y los problemas más frecuentes de lo que le llamamos las coyunturas. Aquellas personas que han tenido dolores y molestias articulares entenderán
por qué razón estamos hablando justamente de este tipo de cosas. La doctora Álvarez, en su primer segmento, lo que nos acaba de decir es que la causa más frecuente de los dolores articulares tienden a ser los problemas del envejecimiento. Hay que decir que cuando usted utiliza demasiado una articulación, utiliza una parte de su cuerpo demasiado, la misma puede justamente erosionarse, puede desgastarse. Y también en algunos casos, ella mencionaba el ejercicio extremo, aquellas personas que se ponen a levantar pesas como locos o corren sin ningún tipo de supervisión, sin el calzado correcto. Así que por tal razón el llamado es, antes de cualquier tipo de actividad de este tipo, trate por favor de consultar a un médico. Habló de que las damas de más de 40 años necesitan tener una evaluación por una reumatóloga y el hombre por encima de 50 también. Hágase su chequeíto para estar seguro de que mañana usted no va a tener algún tipo de problema a nivel articular. Como ya dijimos, el máster que por favor vaya colocando en pantalla, ahí los tenemos, los teléfonos de cabina, para aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta para la doctora Álvarez, lo puedan hacer aquí en Teleradio América en 360 grados y así de esa manera podamos tener una interacción con ustedes, que repito, pidiéndole disculpas que tenía 1000 años que no venía. Francesca, continuando con los temas en lo que el público se comunica con nosotros, una pregunta que no se puede quedar es el hecho de que si la alimentación tiene algo que ver con los dolores articulares. Existen algunos alimentos que pudieran ayudarnos a cuidar las articulaciones y que sea algún tipo de hábito de lo que comemos y hacemos que pudiera dañarla también. Sí, claro, es importante y se recomienda una buena alimentación. Aumentar el consumo de fibras, el consumo de vegetales, eliminar el consumo de grasas, de harina, de azúcares, llevar una vida lo más saludable posible, hacer su ejercicio, tener una vida lo más saludable posible, no engordar, cuidar las articulaciones. Perfecto, señores, ya tenemos la primera llamada. Por favor, su llamada, la doctora. Si está al aire. Le vamos a pedir al público que por favor trate dentro de lo posible de bajar su equipo y también que trate de escucharnos por el teléfono. Su pregunta, por favor, a la doctora Álvarez. Su pregunta, por favor. Bueno, parece que nos están escuchando a través de algún dispositivo. El máster dice que tuvo que bajarlo. Francesca, continuando con la respuesta, por favor. ¿Algún hábito que nos ayude con las articulaciones y después uno que nos perjudique, por favor? Sí, es importante, como dije anteriormente, una buena alimentación, comer lo más saludable posible, comer fibras, más vegetales, frutas y evitar ciertos alimentos que pueden llevar a aumentar el proceso inflamatorio en aquellos pacientes que de hecho ya existe. Evitar las harinas, los azúcares y hacer un poco de ejercicio. Es importante mantener un peso adecuado y llevar una vida saludable, tratar de eliminar el alcohol. Espérate, una preguntita, ya tenemos una llamada. Buenas tardes, 360 grados, su pregunta, ¿sí está al aire? ¿Está al aire, joven? Buenas tardes. Sí, su pregunta, por favor. Buenas tardes, gracias. Buenas. Sí, sí, está al aire, joven, le escuchamos. Su pregunta. Sí. Buenas tardes. Sí, sí, adelante. Adelante, le estamos escuchando. Algo que me duele las arterias y se me hincha y me da mucho dolor muscular. Ok, muchísimas gracias, mi señora. Dice la señora que ella se le están inflamando mucho las venas y que está teniendo mucho dolor a nivel de los músculos. Francesca, ¿eso pudiera ser una enfermedad reumatológica también? Sí, es importante saber cuál es la edad de la persona que llamó. Sí. Pero de todas maneras, el dolor muscular sí tiene mucha relación con las enfermedades reumatológicas, pues están las miopatías que no hemos mencionado, que pueden ser causa de dolor a nivel muscular. Es importante saber cuáles son los músculos específicamente que le duelen, si en la parte superior, si en la parte inferior, si produce inflamación. Hay que realizarle su Doppler de las tanto arterial como venoso para ver lo que es el tema de la circulación. De la circulación, excelente. Claro que sí. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Francesca Álvarez, reumatóloga. Sí, está al aire. Doctora, me siento un dolor en la pierna, en la ingle, donde comienza el músculo. ¿Qué podría hacer eso? Me preocupa porque nada más es del lado izquierdo. Ok, doctora. ¿Qué edad usted tiene?
Ups, parece que se fue la señora. Ok, se cayó. Hay que ver si esta paciente tiene artrosis. Pero suena de que es una persona ya de cierta edad. De cierta edad, ¿verdad? Sí. Sí, hay que descartar que ella tenga artrosis porque esas son de las articulaciones que te pueden afectar lo que es el área de las caderas. Y obviamente, como dijimos, hay que hacerle una densitometría para también evaluar el tema de osteoporosis en esta paciente. Perfecto. Doctora, hemos sido enfáticos en la parte que tiene que ver con la edad, pero no hemos hablado de qué tipo de ejercicio fuera de la natación que usted recomienda. Ah, bueno, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. 360 grados. Su pregunta a la doctora Francesca Álvarez sobre problemas. Ese factor genético en la manifestación de enfermedades reumatológicas. Wow, excelente pregunta, doctora. Que si se heredan las enfermedades reumatológicas, que si los problemas genéticos es una situación a preocupar. Realmente no son enfermedades hereditarias, cabe aclarar este punto. Pero sí hay un componente genético importante. Y si usted tiene un familiar que tiene alguna enfermedad reumatológica, es bueno que se observe y que clínicamente, si presenta alguno de los síntomas que ya antes hemos mencionado, pues bueno, acudir a un reumatólogo y evaluarlo. Agradecer a la doctora Fátima del Centro Médico UCE, quien está viendo el programa, quien nos acaba de decir, es importante y bueno que la doctora acabe de decir que a los niños también le duelen las articulaciones. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta a la doctora Francesca Álvarez, por favor. Su pregunta. Muy buenas tardes. A mí me gustaría saber por qué las mujeres con menopausia sufren de osteoporosis. Ok, muchísimas gracias. Excelente pregunta, doctora. La menopausia y la aparición de osteoporosis. Reconocer que ese es el cese de lo que se conocen como las hormonas femeninas, que sabemos que le brinda protección del corazón, protección articular, protección a varios niveles. Doctora, por favor. Sí, claro. Va a disminuir lo que se va a producir un cambio hormonal importante y entonces a nivel óseo va a haber una disminución de lo que es la densidad del hueso y puede producir osteoporosis en algunas pacientes genéticamente predispuestas. No es que todo el que tiene esa edad lo va a padecer, pero sí lo puede desarrollar la persona que genéticamente viene con la predisposición. Perfecto, o sea que estamos hablando de que por el problema hormonal estas mujeres pudieran justamente tener algún tipo de disminución de la masa ósea justamente por esa fase. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Francesca Álvarez, reumatóloga del Centro Médico. Porque a mí me han diagnosticado osteopenia, a lo que es antes de la osteoporosis, me habían recetado calcio, pero después he escuchado que uno no debe de beber mucho calcio porque eso le puede causar piedras en los riñones o que se le calcifiquen otros huesos. Entonces, sí me bebo el calcio o no me bebo el calcio. Muchísimas gracias, señora. Llame todos los viernes que yo voy a estar aquí. Francesca, yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000. La realidad es que la osteopenia, muchísimas mujeres se hacen una densitometría y le dicen no tienes osteoporosis, pero tienes osteopenia. Comienza a tomar calcio. Algunos estudios dicen que eso no es prudente, pero la mayoría de las personas indican el calcio sin ningún tipo de problema. Esa señora que nos está viendo, a quien le agradecemos realmente esa llamada, ¿cuál es tu opinión, por favor, como especialista? Sí, claro. Una paciente con osteopenia es la antesala ya de una osteoporosis y esta paciente tiene que tratarse con calcio. Pero también es importante la evaluación, examinar lo que es la esfera renal. Y es por esto que a estas pacientes se le tienen que hacer analíticas y además hay que buscar causas primarias o secundarias para empezar tratamiento. Eso es muy importante. Y doctora, eso de causas primarias y secundarias, lo que la doctora quiere decir es que esa osteoporosis puede estar causada por algún problema de algunas hormonas que hacen que el calcio de su hueso se libere y ese hueso se está dañando por alguna razón, o su riñón no está funcionando bien, usted tiene un problema de absorción de calcio a nivel del intestino, o está botando más calcio de la cuenta por la orina. Existen muchas causas, por eso la doctora dice que su médico no solamente puede quedarse en que sus huesos se están debilitando, sino que hay que tratar dentro de lo posible de encontrarse de una causa. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Bienvenido a 360 grados, su pregunta. Quiero saber si todos los tratamientos de la osteoporosis son iguales. Wow, qué pregunta más buena, doctora. ¿Todo el que tiene osteoporosis nada más calcio y vitamina D? ¿O existen algunas otras cosas? Existen lo que son los bifosfonatos, que es el tratamiento inicial. Está el alendronato, que es semanal.
y está el ivandronato, entre otros, es lo que más usamos actualmente, pero hay otras terapias, inclusive hay una terapia para aquellos pacientes que ya se han fracturado. Wow. Sí, entonces ya ese es otro tipo de tratamiento. Por eso es que hay que identificar el paciente, clasificarlo, porque es muy importante saber si ese paciente tiene el riesgo de fractura elevado. Para eso calculamos, tenemos un índice para calcularlo, si tiene el índice aumentado de fractura o si ya está fracturado, porque el tratamiento es totalmente diferente. Ok, doctor Álvarez, continuando con el tema del problema de la osteoporosis, sé que es una pregunta a la cual conocemos la respuesta, pero mucha gente siempre tiene el temor. ¿Predispone la osteoporosis a la aparición de cáncer? Porque escuchamos a la gente diciendo, tengo problemas en los huesos, y siempre el temor es, ¿puede generar en cáncer este tipo de procesos, doctora? No, realmente la osteoporosis no está asociada directamente al tema de cáncer, aunque sí algunos cánceres sí van a producir la osteoporosis. Excelente. Repítalo eso, doctora, por favor, porque es importante que la gente lo sepa, por favor. Sí, es importante saber que la osteoporosis no te va a generar ningún tipo de cáncer, pero sí hay que descartar algún tipo de cáncer que te pudiera estar desarrollando lo que es la osteoporosis. Así que por tal razón ya ustedes saben, no es solamente decir que tengo los huesos con poco calcio, hay que tratar de descartar que usted no tenga algún proceso que esté llevando a que su hueso se debilite. Por eso hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Álvarez en pantalla, ahorita en el segmento final los estaremos colocando, quédese por ahí. Y recordar que la doctora Francesca Álvarez se encuentra en el Centro Médico UCE, y si usted tiene algún tipo de duda puede llamar a la UCE o puede llamar a los teléfonos que hemos estado colocando en pantalla. ¿Tenemos otra llamadita, Master? Ok, hasta ahora todavía no tenemos otra llamadita, pero aquellas personas que tengan algún tipo de duda se pueden comunicar. Francesca, continuando con el proceso de lo que tiene que ver con la osteoporosis, con el dolor articular, sabemos que muchas personas hablan de ingerir suficiente agua. La pregunta es, ¿la ingesta de agua realmente protege las articulaciones? ¿Aquellas personas que se mantienen hidratadas tendrán menos problemas articulares? Bueno, realmente el agua es buena para todo. Yo entiendo de que ayuda a mantenernos lubricados, sobre todo la piel, no la mantiene pues bastante hidratada. Y sí, siempre hay que tomar realmente mucha agua. Pero no es que está directamente así como que relacionado. No está relacionado a este tipo de procesos. A este tipo de procesos, okay. No. Doctor Álvarez, hay una máxima que dice que después de cierta edad los huesos no pegan. ¿Es cierto usted como especialista en problemas articulares y óseos que realmente después de cierta edad, cuando llegan a ocurrir los procesos del punto de vista de trastornos óseos y articulares, que es verdad que los huesos no van a pegar nunca? Bueno, no es que no van a pegar nunca, pero sí es más difícil. A mayor edad realmente es más difícil el proceso de formación ósea, es más difícil realmente. Por eso es que hay que cuidar los huesos, a cuidar todo lo que es las articulaciones, con una buena alimentación, cuidando su peso y una vida totalmente saludable. Ok, doctor Álvarez, continuando con el proceso justamente de las preguntas del asunto de las enfermedades que son reumatológicas e inmunológicas. Muchas personas le tienen miedo a los esteroides, le tienen miedo a lo que la gente conoce como cortisona, porque sabemos que tiene una cantidad importante de efectos adversos. Pero cuando uno evalúa este proceso, ¿de qué manera uno le dice al paciente, te vamos a poner cortisona, prednisona generalmente es lo que se utiliza, y cómo uno le hace entender al paciente que es necesario? Por favor, Álvarez, porque repito, yo creo que de las cosas más difíciles cuando uno tiene que poner ese tipo de terapia en este país. Bueno, así es. Los esteroides realmente son importantes. A veces es la base, el pilar del tratamiento de muchas enfermedades inmunológicas. Pero esto va a depender, primero, de qué tiene el paciente. Bien, y segundo, la cantidad que utilizamos y el tiempo en que lo utilizamos, eso es muy importante. No hay por qué temerle a los esteroides, porque nosotros sabemos cuándo utilizarlo y hasta cuándo lo vamos a utilizar. Eso va a depender de la enfermedad que tenga el paciente. Doctora, hablamos también de artritis reumatoide, y usted especificaba que había que diferenciar entre el daño articular, fruto de una enfermedad reumatológica como la artritis reumatoide, de la enfermedad de la degeneración de la articulación por la edad. O sea que son dos entidades completamente diferentes. ¿Cuáles podrían ser esas diferencias que nos hagan llamar la atención de, mira, esa persona no es por la edad,
sino que la articulación ya se está dañando por el uso, o decir no, eso puede ser una artritis reumatoide, eso no tiene que ver justamente con el deterioro de la articulación. Sí, es muy importante diferenciar lo que es la artritis reumatoide y la artrosis. Son muy parecidas, pero en sentido general muy diferente, y el tratamiento sobre todo es totalmente distinto. La artrosis es una enfermedad articular inflamatoria degenerativa, donde va a producir dolor e inflamación, pero no es tan grande como la artritis reumatoide. La artritis es mucho más inflamatoria. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica donde no solamente va a haber afectación articular, sino también hay manifestaciones extraarticulares. De las características que nos hacen diferenciar uno de otro son el grado de inflamación, y esto lo podemos ver evidentemente en el paciente cuando hacemos lo que es el examen físico. El aumento de los reactantes de fase aguda nos ayudan de una u otra forma a saber qué tanta inflamación tiene el paciente, que va a estar más aumentada en los pacientes con artritis. Los pacientes con artritis suelen mejorar muy poco con los antiinflamatorios, a diferencia de la artrosis. La artritis reumatoide, el dolor es inflamatorio, tanto de que el dolor se va a presentar más cuando el paciente tiene un reposo prolongado. Por eso es que es más frecuente que el dolor se dé en horas de la noche y en horas de la mañana al despertar, con esa rigidez que va a durar por algunos 30 minutos para poder el paciente empezar a mover sus articulaciones. Esto es muy importante, saber diferenciar uno y otro. Entre una cosa y otra. Señores, ya saben, generalmente el dolor de la artritis reumatoide, como dice la doctora, usted se despierta con los dedos engarrotados en la mañana. Y a medida que usted comienza a mover los dedos en el día, entonces ese dolor comienza a desaparecer, o por lo menos mejora la movilidad. A diferencia de lo que pasa cuando la articulación está dañada, que usted a medida que la comienza a mover, le duele más, porque justamente el desgaste es lo que ha llevado a ese tipo de proceso, como dice la doctora, un dolor eminentemente mecánico. Agradecer a aquellas personas que han llamado. Ya no podemos tomar más llamadas porque tenemos que continuar, nos quedan exactamente 3 minutos y queremos dentro de lo posible pedirle a la doctora Francesca Álvarez que nos dé sus recomendaciones para aquellas personas que en este momento han sido diagnosticadas con osteoartrosis, o sea, con el daño de las articulaciones, con osteoporosis, aquellas personas que pudieran tener alguna enfermedad reumatológica, o simplemente aquellas personas que nunca han ido a la visita de un reumatólogo y que quizás, como ella decía, mujeres más de 40, hombres más de 50, quizás deberían tener algún tipo de consulta. Pedirle al máster, por favor, que coloque los teléfonos de la doctora en pantalla para aquellas personas que tengan algún tipo de duda puedan ir a su consulta. Por favor, doctora. Bueno, si usted es un paciente que tiene dolor en las articulaciones, inflamación, que no se le ha identificado una causa específica, es bueno que visite un reumatólogo. Hay muchas enfermedades que pueden estar produciendo esta sintomatología, desde artrosis, artritis reumatoide, enfermedades del sistema inmunológico que a veces son un poco desconocidas por la población. Hay que buscar si es causa primaria o causa secundaria. Entonces, hay que evaluar las articulaciones, cuáles son las que son dolorosas, cuáles se inflaman, si son grandes articulaciones, si son pequeñas, de qué se acompaña de fiebre, si se acompaña de lesiones en la piel, si hay algún análisis alterado. Es importante también decir que aunque el factor reumatoide, que son de las pruebas que se hace para determinar la artritis, salga negativo, esto no significa que el paciente no tiene artritis. Hay artritis que son seronegativas y hay muchos tipos de artritis, hay muchas espondiloartritis que son otro tipo de artritis donde vamos a ver el factor reumatoide negativo. Francesca, quiero por favor despedir, porque repito, nos quedan exactamente 1 minuto y medio, que le hables de los más pequeñitos, agradeciendo a la doctora Fátima que nos está sintonizando, del Centro Médico UCE, pediatra también, que por favor le digas en los más pequeñitos cuándo los dolores articulares son de preocupación. Sí, en los niños es muy importante saber definir cuál es aquella articulación que le duele y si está inflamada. Así sea una sola articulación, ese niño puede estar debutando con una artritis. Perfecto. Hay artritis que son idiopáticas juvenil y hay varias clasificaciones, pero siempre es bueno observarlo y evaluar obviamente la articulación. Señores, queremos agradecer a la doctora Francesca Álvarez, médico internista reumatóloga del Centro Médico UCE, con quien hemos tenido este interesante tema. Pedirle por favor que aquellas personas que sintonizaron tarde y estén interesadas en ver todo el trayecto, que por favor entren a YouTube. En aproximadamente unas 2 a 4 horas estará el programa colgado
en 360 grados. Aquellas personas que lo quieran ver ya saben que estamos ahí. Los teléfonos de la doctora durante todo el trayecto del programa se han estado colocando, así que si usted tiene algún tipo de duda también puede llamar al Centro Médico UCE para que tenga algún tipo de consulta con la doctora. Agradecer a las personas que han llamado y que nos sintonizan cada viernes. Prometo que el próximo viernes estaré por aquí y estaremos hablando específicamente de lo que son el día 6 del mes que viene, es el día del trasplantado, de la persona con trasplante. Entonces tendremos aquí a una coordinadora de trasplantes, una doctora encargada aquí en República Dominicana de este tipo de eventos, para que si usted tiene algún tipo de duda sobre trasplante, lo pueda hacer. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que hayan estado con nosotros aquí en 360 grados. Hasta el próximo viernes.